Alicia
Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes el día de hoy al curso de análisis e interpretación de hematología en caminos. La ponente a cargo es la licenciada Ángela Juliet Parra González. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener micrófonos apagados durante la ponencia, al menos que la licenciada solicite su participación. Cualquier duda o consulta al finalizar la ponencia. Y cualquier duda o otra consulta respecto al certificado, material y clase grabada, estaré dejando los contactos en el chat. Licenciada, muy buenas noches, le doy el pase. Hola, muy buenas noches. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, licenciada, sí se lo voy a escuchar. Dale. Ya les comparto la pantalla para iniciar la presentación. Bueno, buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Entonces, la clase de hoy es sobre hematología clínica de pequeños animales. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, como tal, pues la definición de qué es una hematología o qué es un hemograma es una rama de la medicina que estudia la morfología de la sangre y los tejidos que la producen. Permite generar diagnósticos y tratar enfermedades de la sangre y sus componentes celulares. Cubre la composición celular y sérica de la sangre en proceso de coagulación, la formulación de células sanguíneas, la síntesis de hemoglobina y todos los trastornos relacionados. Yo puedo decirles que el hemograma es como uno de los exámenes más tanto comunes y especializados para nosotros guiarnos dependiendo de los casos clínicos que nos lleguen a diario. Es una de las herramientas principales para que ustedes se, se guíen dependiendo de lo que presenta el paciente. Entonces, como tal, los materiales necesarios para poder tomar un hemograma, ¿sí? Puede ser de la vena yugular, de la cefálica, de la safena, o de la vena interna a nivel de los miembros posteriores, siempre y cuando pues la muestra se procese en un tubo de EPTA. En este caso, pues acá en Colombia, los tubos EPTA son los de tapa lila, que tienen anticoagulante con el fin de que las muestras tomadas no se coagulen. Entonces es importante pues que tengan en cuenta que el tubo debe ser con anticoagulante. Un torniquete y materiales de manejo según la especie. Recordar que una vez tomada la muestra, para ser procesada de inmediato, digamos, toma la muestra y ustedes quieren que la muestra se mantenga refrigerada un tiempo. Entonces lo pueden hacer siempre y cuando la muestra su canal de frío, ¿sí? En la parte de refrigeración, solo dura a 12 horas, ¿sí? 12 horas como tal. Después de 12 horas, si ustedes no cubren con la parte de refrigeración, la muestra ya no serviría. Nos daría falsos negativos o positivos, en la cual pues nos puede resultar alterada la muestra y unos posibles diagnósticos falsos. Entonces, les recomiendo que si de pronto la muestra para ingresarla a la nevera o que tengan que enviarla a un laboratorio en el cual sea un lugar distinto donde ustedes se encuentren, la muestra siempre tiene que estar una vez tomada, reposar unos 15 minutos y luego sí ir a la parte de refrigeración, en la cual máximo 12 horas. De ahí la muestra ya como tal no serviría, para que lo tengan en cuenta. Como tal, pues, ¿en qué vamos a recolectar en un tubo de tapa lila o con anticoagulante? ¿Sí?
¿La sangre de qué se compone? Ella se compone de glóbulos rojos, que como tal es el hematocrito y la hemoglobina, que circula en todo el organismo del paciente. Por otro lado, obtenemos también la parte de plaquetas y los glóbulos blancos. Si ustedes centrifugan la muestra para realizar cualquier tipo de test o mirar si el suero es lipémico, llegado el caso de que el paciente haya comido. Bueno, es importante cuando ustedes tomen un hemograma que el paciente venga en ayunas, con el fin de que el suero a nivel de tomar la muestra no salga lipémico, que es de un color muy, muy tenso, sin color amarillento. Entonces, cuando ellos no cumplen el ayuno pertinente, la muestra se altera. Entonces es importante que de pronto ellos cumplan un ayuno pertinente, a menos pues de que sea una urgencia y el paciente necesiten ustedes mirar cómo está el hematocrito, dependiendo si necesita una transfusión o algo por el estilo. Pero lo ideal y lo recomendable, tanto por los laboratorios y para conservar las máquinas de hematología, es que el paciente pues venga en ayunas. Por otro lado, si ustedes centrifugan la muestra, va a quedar como en la imagen. La parte de los glóbulos rojos se van a condensar en la parte inferior del tubo. En la parte de la mitad vamos a encontrar plaquetas y glóbulos blancos y la parte de arriba es plasma, que lo van a componer o qué es lo que produce el plasma. Pues este tiene agua, tiene iones, proteínas, nutrientes, desechos, gases, entre otros. La composición de los glóbulos blancos se compone de eritrocitos, linfocitos, monocitos y eosinófilos, en los cuales pues más adelante les hablo un poco de ellos. Por otro lado, pues la sangre en general es un líquido de color rojo, en la cual pues lo producen los invertebrados o cualquier animal, eh, impulsado pues por la parte del corazón, que circula de los vasos sanguíneos y del cuerpo de las personas o animales, los cuales transportan oxígeno, nutrientes y productos de desecho. Los glóbulos rojos, el hematocrito es la cantidad de sangre que hay a nivel circular en el paciente, y la hemoglobina es la oxigenación con que esos glóbulos rojos circulan de manera adecuada y sobreviven, para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, hablamos de la hematopoiesis. ¿Cuál sería pues el factor principal en este? La médula ósea, ¿sí? La médula ósea es la que me va a producir todo tipo de células regenerativas, ya sea los glóbulos rojos, la parte plaquetaria o los glóbulos blancos. Ella es como la célula madre que nos va a generar todo este tipo de células, inmaduras o no. Entonces, esta se origina como tal en diferentes fases de las células progenitoras, que termina diferenciándose en varios grupos, ¿sí? En los cuales serían los siguientes. Se evalúan tres tipos de grupos diferentes, perdón, cuatro grupos diferentes. En este caso sería la parte eritrocítica, que se clasificaría como los glóbulos rojos. Por otro lado, una serie granulocítica, que se clasifica una porción de los glóbulos blancos, como los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Una serie agranulocítica también hace parte de los glóbulos blancos, que se clasifica solamente en los monocitos y los linfocitos. Y una serie de megacariocíticos o megacariocítica, que sería la parte de plaquetas. Esos son los cuatro grupos con los que ustedes se pueden clasificar una parte como tal de la parte de un hemograma. Acá pues yo les tengo una muestra de un laboratorio con que trabajo. Acá pues como tal no me voy a centrar en la parte de los rangos, porque las máquinas varían mucho los rangos dependiendo de la marca o del sitio pues donde ustedes deseen comprar la máquina. Los rangos pues varían mucho, entonces ahí pues los rangos como tal no voy a hacerle pues mucho énfasis. Es importante pues, si ustedes de pronto tienen un hemograma o van a mandar a hacer un hemograma, pues los datos del paciente, que es importante. Como tal, para hacer un reporte a un propietario,
lo principal, pues, que tengan los nombres adecuados, tanto el propietario del paciente, Pues la edad, el peso y la raza. como tal, no voy a hacerle pues mucho eso. Es importante pues, si ustedes de pronto tienen un hemograma o van a mandar a hacer un hemograma, pues los datos del paciente que es importante. ¿Me están escuchando bien? Un propietario, principal, pues que tenga los nombres adecuados, tanto el propietario del paciente, la edad, el peso y la raza. Voy a hacerle ¿Me confirman si me están escuchando? Es que estoy escuchando voces, pero no sé Hay si es doble mi voz. celular. Sí, hay doble voz. Sí, no sé, creo que es de otro celular. ¿Me están escuchando bien? Si quieren, porfa, apaguen los micrófonos y ahorita, pues, si tienen alguna pregunta, les aclaro cualquier duda. Escuchando voces, pero no sé Hay si doble es mi voz. Sí, hay doble voz. Sí, no sé, creo que es de otro celular. ¿Están escuchando? Si quieren, Usted sí porfa, puede apaguen silenciar los a la clase. micrófonos y ahorita, pues, si tienen alguna pregunta, les aclaro cualquier duda. Voces, pero no sé Hay si doble voz. Sí, no sé, creo que es de otro celular. Usted sí puede silenciar a la clase. Ya, pues, si tienen alguna pregunta, les aclaro cualquier duda. Licenciada, ahorita de un para cerrar a los participantes. Sí, no sé, creo que es de otro celular. Pero es que hay doble voz y no les escucho bien. Siento que me estoy hablando a mí misma 2 veces. ¿Aló? Ahora sí ya apagaron ya. Licenciada, sí, ya no estoy cerrando a los participantes. Ahorita le devuelvo la anfitrión para que pueda compartir. Ok. Ya, licenciada, puede compartir. Ok, gracias. Listo, muchachos. Entonces, lo que quedamos es que les iba a compartir un cuadro hemático de un laboratorio con que trabajo. Entonces, es importante pues que ustedes tengan los datos tanto del propietario y del paciente para hacer un reporte luego del propietario. Entonces, acá pues, ¿cómo se manejaría o cómo se evaluaría? Entonces, en el eritograma nos vamos a centrar en la parte del grupo, como les había comentado anteriormente, que vienen siendo los glóbulos rojos. En este caso se evaluaría el recuento total de glóbulos rojos, el hematocrito, que es la cantidad de sangre que hay en el paciente, la hemoglobina, que es la oxigenación con que las células sobreviven o circulan a nivel de cada organismo. Por otro lado, hablamos de la hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular, y la concentración de hemoglobina. En estas yo me puedo centrar un poco en la parte de anemias, que más adelante pues les comparto cómo sacar y su clasificación cuando hay anemias regenerativas y no regenerativas. El RDW pues ya son propios de la máquina que nos indican un poco la parte anémica del paciente. Por otro lado, hablamos de la serie megacariocítica que les había comentado en la anterior diapositiva, que ya solo se evalúa pues el rango de las plaquetas del paciente. Ahí pues solamente lo que me guío es donde dice pues la parte de plaquetas y el rango como tal. Y el otro grupo
que está, pues es la parte de la serie granulocítica y agranulocítica, que ya serían los glóbulos blancos, que son las primeras líneas de defensa. Entonces, ahí nos centramos como tal en los leucocitos, que es el recuento total de glóbulos blancos, la parte de los neutrófilos, bandas, linfocitos, monocitos y eosinófilos. Otra cosa es que cuando yo de pronto sospecho de que el paciente tenga algún hemoparásito o si de pronto tiene una anemia, en la parte de abajo de cada uno de estos grupos me va a dar en laboratorio por recuento manual por placa si encontraron algo anormal. Entonces, si ven en la parte donde dice en la parte plaquetaria o megacariocítica, observación de plaquetas, se dice que es normal. En algunas ocasiones la clasificación puede verse como trombocitopenia o aglutinación de la parte de las plaquetas cuando de pronto hay alguna observación referente a esto que se ven por placa. O lo otro, pues en la parte del eritograma, si de pronto hay un hemoparásito activo como la Ehrlichia, anaplasma o la babesia, llegado al caso, en observaciones de glóbulos rojos, me puede decir el paciente se ve activo, una alteración positiva o compatible con hemoparásitos. O de pronto presenta una anemia, que ya más adelante pues les comento cómo es el cuento pues de la parte anémica. Acá pues los rangos para pues yo guiarme si están altos, bajos o normales. En este caso, como les digo, hay muchos laboratorios que lo manejan distinto o solo ponen el rango en rojo o en algunas ocasiones solo marcan ciertas alteraciones cuando están aumentadas o disminuidas. En este caso, pues se miden es dependiente de estas tres tiras, en la cual si ustedes se dirigen en la parte pues derecha, sí, su lado derecho, toda la barrita primera pues me indica que están altos. Y en la parte media donde se ven las líneas rojas, quiere decir que están en un rango normal. Y en la parte donde ya se ve en la parte pues más posterior de las líneas es que están bajos. Entonces, ahí como tal pues se mide ahí y pues los rangos, como les dije, las máquinas dependiendo de cada una, pues nos vamos a ir citando o guiando dependiendo de los rangos que pues ellos nos evalúan. Entonces esto como tal se compone de un cuadro hemático, que son los valores que ustedes tienen que observar en cualquier hemograma que ustedes deseen tomar por alguna alteración. Ay, ¿qué pasó? Espera un momento. Bueno, entonces les había comentado anteriormente pues que la médula ósea es como la célula madre en la cual pues hay que cuidar mucho porque ella es la que nos va a proporcionar los rangos como tal de todas estas células inmaduras para proporcionar pues una inmunidad al paciente, una circulación correcta y una oxigenación correcta del paciente. Entonces, la médula ósea, ¿qué los va a producir? Dependiendo de las fases. Entonces, la médula ósea como tal nos va a producir en primera instancia para hablar pues de la parte o la primer serie que se llama el eritograma, ¿sí? Que viene siendo pues los glóbulos rojos. En este caso pues nos va a formar células inmaduras como lo son los proritroblastos. Entonces, este prorietroblasto se va a regenerar luego a una célula un poco más madura que se llama eritroblasto policromático. Entonces, si ven, pues acá son dibujos que se ven un poco mejor que en una placa, ¿sí? Que son un poco más gráficos para que ustedes tengan una idea, llegado el caso que los quieran ver a nivel microscópico. Pero más o menos su célula es un poco, o su cobertura de la célula va a ser un poco más roja y
la membrana que la recubre va a ser un poco más tenue el color, ¿sí? Que se ve un poco más azulito. Ya cuando está un poco más madura, el color va a cambiar. No, ya no va a ser tan azul, sino se va a tornar ya tirando un poquito a naranja o un poquito azul más claro. Pero su núcleo como tal, pues va a ser un poco más concentrado. Ya no va a ser con tantas pepitas como se ve en el anterior, sino ya se va formando como tal su núcleo. Y en este, pues ya se van a formar los eritrocitos. Que sería pues la familia que les había comentado, que sería ya los glóbulos rojos. Aquí pues ya hablamos de mieloblasto, que es una célula inmadura, en la cual su cobertura pues va a ser un poco, no tan circular, sino un poco pues ya más deforme, un poco, y este mieloblasto se va a convertir en progranulocito, en la cual su núcleo a lo último ya se expande a través de toda la parte de la membrana celular y este se va a formar en 3 porciones, que ya sería la serie la serie granulocítica de la parte de los glóbulos blancos. Entonces van a formar basófilos, eosinófilos y neutrófilos. La diferencia pues de estos es más que todo la conformidad central de cada célula. En los basófilos se va a ver como si fuera un boomerang, ¿sí? Lo pronuncio mucho porque se ve bastante parecida. Los eosinófilos, tanto su núcleo como la parte de la membrana o la parte que está alrededor del núcleo, siempre va a tener unos círculos más de color denso que los anteriores. Y se ve ese boomerang, pero un poco más tirando como si fuera un frijolito pequeño. Y los neutrófilos siempre pues van a generar esa ramificación que vienen de 3 porciones de la parte nuclear, siempre van a estar así, como un tirita, pero una detrás de la otra. Y la parte de celular externa tiene esta coloración roja, pero entonces no se va a ver como tan denso ese color. Por otro lado, hablamos de otras células inmaduras que son los linfoblastos. Estos linfoblastos se caracterizan por tener ese color un poco morado en la parte o azulado, ¿sí? Un poco más denso en la parte tanto craneal o caudal del núcleo. Este linfoblasto se va a convertir en el linfocito, que vendría siendo ya cuando ya está maduro, en una coloración un poco más densa a nivel nuclear, pero no va a perder su figura como tal, tanto inmadura como madura. Por otro lado tenemos los monoblastos. Estos monoblastos se caracterizan porque en la parte central de su núcleo presentan una coloración diferente a las otras. Si ven que es un poquito más, ahí pues se ve color blanco, pero en placa pues se ve un poquito la diferenciación de color traslúcido. Y este monoblasto se convierte pues como tal en monocito, pues que ya es una célula mucho más grande. Es creo que una de las células más grandes que se ve a nivel microscópico, que en ocasiones se nota mucho, ¿sí? Esa se ve también como un frijolito, pero el tamaño pues es bastante grande. Entonces la clasificación de los linfocitos y los monocitos viene de la serie de los agranulocíticos. Y los basófilos, eosinófilos y neutrófilos viene de la serie de los granulocitos. Y en conjunto, estas dos series nos van a formar los leucocitos, que son el total de las células de los glóbulos blancos, que son la primera línea de las células de defensa de cualquier paciente. Por eso es importante también, por otro lado, recomendar pues la vacunación de los pacientes, porque igual si ustedes ven, las células están cambiando todo el tiempo y ellas tienen que presentar una maduración continua para poder generar inmunidad. Entonces, es recomendable pues la vacunación de los pacientes y que generen cuarentena, porque en algunas ocasiones la médula ósea hasta ahora está sacando sus células inmaduras, como son estas que les acabo de mencionar, y no están generando una inmunidad correcta. Por eso es que
cumplan el tiempo pertinente de las vacunaciones, el intervalo que pues según el criterio médico que ustedes tengan para hacer la inmunidad, y que a lo último pues ya estas células generen memoria, como lo son estos dos grupos, y cuando de pronto llegado el caso los pacientes les dé cualquier enfermedad vírica, tengan cómo generar memoria estas células y sea un poco más fácil sacar los pacientes de cualquier cuadro vírico. Y por último tenemos pues la parte de los trombocitos, que la célula inmadura son los megacardioblastos. Este megacardioblasto ustedes pues lo pueden confundir de pronto con un linfoblasto, pero ahí pues es más por la coloración, que en eso es un poco un rojito pues como más tenue. Este megacardioblasto se convierte en megacariocito y por último pues nos va a generar pues los trombocitos, que ya sería la parte plaquetaria. Estas como tal no tienen tanto núcleo como ustedes lo ven, sino es más que todo por la forma, que es como una forma de un mapa, por así decirlo. Entonces, así es que se evalúan como tal, o la conformidad gráfica un poco para que me entiendan de cómo la médula ósea es como el órgano pues más importante, porque es el que nos va a producir células inmaduras y a generar memoria ante cualquier proceso vírico o generar pues la inmunidad del paciente. Hablamos de los hematíes o los glóbulos rojos. Como les dije, los glóbulos rojos, pues la principal función es transportar el oxígeno con ayuda pues de la hemoglobina, o están unidos en conjunto. Entonces, desde los pulmones hasta todas las células del organismo, y van a transportar el CO2 de la respiración celular desde los tejidos hacia los pulmones. Entonces, si de pronto ustedes ven que el paciente tiene la hemoglobina baja, pues el paciente no tiene oxigenación para que estas células puedan recorrer todo el sistema circular. Entonces, estas dos son muy importantes que las tengan en cuenta a nivel del hemático. La vida promedio de un glóbulo rojo, ¿cuánto puede vivir un glóbulo rojo para regenerarse? En este caso, la vida promedio, la vida útil es de 120 días. Entonces, los glóbulos rojos viejos o dañados como tal, se van a descomponer en la parte del hígado del vaso, mientras se producen unos nuevos en la médula ósea, que es el órgano principal. Entonces, la hormona eritropoyética, que controla pues la producción de estos glóbulos rojos, se libera como tal desde los riñones en respuesta a niveles bajos de oxígeno. Este ciclo de retroalimentación negativa garantiza la cantidad pues de glóbulos rojos del cuerpo y se mantiene relativamente constante todo el tiempo. Si quieren, porfa, me apagan los micrófonos. Así es sinceridad, Pablo. De verdad, ¿crees que es mi culpa? Vamos a él, reclamo, detenido. Hermana, a mí me reclama culpa. Hace sentir mal a uno. ¿Qué hago? Yo le puedo decir, vamos, creo. Pues Porfa, si quieren, me apagan los micrófonos y al final pues yo les no, ¿qué culpa hago... tengo, pues? Yo soy la que me acá, yo soy tu hermana, causa. Puedo compartir nuevamente, licenciada.
audio está apagado, licenciada, y por favor a la participante Amner, apagar por favor micrófono. No se le escucha, licenciada. ¿Aquí ya me escuchan? Sí, licenciada. Sí, ok. Listo. Entonces, les comento. Entonces, les está diciendo que un cuadro hemático, cualquier examen de sangre que ustedes tomen, es importante que solo tenga viabilidad de 5 días. ¿Por qué? Porque lo mismo, la médula ósea todo el tiempo está produciendo células, todo el tiempo regenerando, entonces el organismo va a cambiar sus valores. Entonces, máximo que yo diga 6 días, porque a veces los propietarios me llegan, es que le tomé un cuadro hemático, le tomé cierto examen de sangre hace un mes, ¿por qué no me lo vale? Entonces, obviamente no, porque la médula ósea todo el tiempo está regenerando, en las cuales las células que se dañan o se van descomponiendo, pues se van a ir hacia la parte hepática y del vaso, y la médula ósea todo el tiempo va a estar regenerando. Entonces, es importante pues que tengan en cuenta que una vez tomado el hemático, solo validez 5 o 6 días máximo, si no, tomar uno nuevo. Esperen un momento. Lo que les comentaba, la clasificación ahora pues de la parte de las anemias. Entonces, ¿cómo yo clasifico las anemias? Entonces, hay 4 tipos de anemias que ustedes se pueden guiar. Entonces, una que es microcítica hipocrómica, la otra que es normocítica normocrómica, macrocítica normocítica o macrocítica hipocrómica. ¿Cómo yo las evalúo? En cierta medida, los valores que más para ustedes guiarse es WBC, que es el volumen corpuscular medio, y el otro es HCM, que es el volumen de la hemoglobina media. Entonces, dependiendo de esos 2 valores que son los que yo me voy a guiar, voy a sacar el referente de la anemia. Entonces, el microcítico hipocrómico, entonces, microcítico quiere decir pues que está disminuido. Y hipocrómico también. Pero entonces ahí pues yo me voy a evaluar de los rangos. Normocítico, normocrómico, normal. Macrocítico, aumentado. Normocítico, normal. ¿Sí? Macrocítico aumentado y hipocrómico disminuido. Entonces ahí ustedes se evalúan. Entonces los 2 rangos que pues más evalúo, pues repito, es el WBC, BCM y HCM. Acá pues les tengo otras diapositivas para que ustedes lo saquen. Microcítico o macrocítico. Entonces, en el microscopio ustedes se van a guiar. Entonces, dependiendo de los rangos como ustedes vean a nivel de las células, macrocítico pues se evidencia que es un glóbulo rojo que está aumentado de su tamaño. Y microcítico pues como tal esto está más pequeño de lo normal, ¿sí? De su célula normal. Entonces así, ahí ustedes evalúan si el paciente pues posiblemente pueda tener una anemia o no. Entonces, en este caso, vamos a sacar, les tengo unas fórmulas en las cuales ustedes pueden sacar si el paciente tiene una anemia o no. Entonces, si quieren hacemos el ejercicio, ustedes sacan una calculadora, si quieren la pueden traer, yo los espero y les enseño cómo. Porque me ha pasado que en algunas ocasiones cuando yo saco cuadros hemáticos, la máquina a veces no me lee si el paciente puede tener una anemia o no. Entonces, lo que yo hago pues es sacarla manualmente con el hematocrito y la hemoglobina del paciente. Entonces, anteriormente pues yo les había sacado un cuadro hemático
con los cuales pues yo me guío en laboratorio para mirar los rangos, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Van ustedes a hacer la siguiente multiplicación y división para ver si el paciente pues tiene anemia o no tiene anemia. Entonces, en este caso vamos a evaluar el hematocrito que vendría siendo 38.0 dividido en el recuento total de glóbulos rojos, que sería 5.40. Y esto lo multiplican por 10. Ahí pues les tiene que dar el WBC, que vendría siendo, si no estoy mal, 22.5. Entonces, si quieren, ustedes lo pueden hacer. Yo por acá tengo igual los rangos para que ustedes los miren y me confirmen. 38.0, profesora. Entonces, van a dividir 38.0 dividido en 5.40 multiplicado por 10. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da, muchachos? $20.52. 70.3. Entonces, repito, 38.0 Sí. dividido 70.3. en 5.40 multiplicado por 10. ¿Sí? Igual, Les da 70.3. 70.40. Ajá. 70, o sea, ahí lo podemos aproximar a 70.4. 70.37 más o menos. Entonces, si ven que pues da el volumen corpuscular medio que da 70. Entonces, así es como lo podemos sacar. A veces, a veces la sintomatología del paciente, uno dice, pero ese paciente yo sé que tiene anemia, pero según la máquina me dice que está normal para sacar el rango como tal. Entonces, esas son una fórmula pues que yo les tengo para que ustedes saquen el volumen corpuscular medio, ¿sí? Entonces da 70.4 como lo ven ahí en el hemograma que les estoy enseñando. Ahora pues vamos a sacar las otras dos fórmulas, que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media. Entonces, ahora van a dividir lo siguiente. La hemoglobina, que es 12.1 dividido por el hematocrito, que es 38.0 por 100. ¿Cuánto les da? Hemoglobina 22.5. Entonces, hemoglobina 12.1. 12. Dividido en el hematocrito 38 por 100. 31.8. Entonces, en la concentración de hemoglobina corpuscular media me da 31.9. Ahí pues lo asimilan ustedes. ¿Qué sería el rango total para sacar este? Y ahora por el último es para mirar la hemoglobina corpuscular media. Entonces van a hacer la siguiente división, que es la hemoglobina, que es 12.1 dividido en el recuento total de eritrocitos, que serían 5.4 por 10. ¿Lo puede repetir, por favor? 22.40. Exactamente. ¿Lo puede repetir, por favor? 22.4, po. Ajá. Sería entonces la hemoglobina 12.1 dividido en el recuento de glóbulos rojos, que es 5.40 por 10. 22.5, ¿sí? ¿Sí? ¿Les da eso? Sí, 22.4 por ahí.
Exactamente. Entonces, eso es como yo me guío de pronto para que ustedes confirmen si el paciente, si de pronto sí tiene una anemia según la clasificación que les di, que anteriormente pues se evalúan como con este rango, ¿sí? Si está disminuida o aumentada. Ahí ustedes que miran, ¿cuáles son las regenerativas? Las tres primeras, que es microcítica hipocrómica, normocítica normocrómica, macrocítico normocítica. La única que pues como tal no es regenerativa o que a veces de pronto pensamos en una anemia inmunomediada, que es hemólisis de los glóbulos rojos, puede ser la macrocítica hipocrómica, que es un poco más complicado sacar el paciente o que de pronto necesitan transfusión. Entonces, acá les dejo la fórmula que ustedes hicieron ya el ejercicio para que ustedes la calculen o confirmen con cualquier hemático que les llegue, dependiendo del examen. Entonces, esta es para mirar el volumen corpuscular medio. Estas son las otras dos que hicimos para mirar la concentración de hemoglobina corpuscular y la hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Ahí les dejo las fórmulas para que ustedes lo intenten en casa con cualquier otro hemático que quieran realizar y hacer como tal la fórmula y confirmar. Entonces, ahora dependiendo del hemograma, ¿sí? Ustedes van a decir, pero si está aumentado el hematocrito, ¿qué significa? O si está disminuido, ¿qué significa? Entonces, acá yo les tengo unas clasificaciones para que ustedes se guíen y pueden llegar a pensar que de pronto posiblemente el diagnóstico definitivo o diferenciales pueden llegar a pensar. Entonces, si la hemoglobina y el hematocrito siempre van a ir de conjunto, repito, el hematocrito es la cantidad de sangre que hay a nivel circular y la hemoglobina es que nos va a dar la oxigenación de la misma. Entonces, si esta está aumentada, podemos pensar, uno, en errores de la muestra, ¿sí? Que puede ser que lo que les decía, de pronto la muestra la dejaron mucho tiempo en refrigeración o no la refrigeraron, entonces nos van a salir falsos positivos. Otra, que el paciente esté en un grado de deshidratación, ya puede ser del 5, del 8 o el 12%, dependiendo del caso. Una concentración esplénica que puede generar por estrés, ejercicio, policitemia verdadera, ¿sí? Que es anemia regenerativas, o enfermedad mieloproliferativa, de pronto una enfermedad de la médula ósea. Policitemia secundaria puede ser a patologías que cursan con enfermedades como tal eritropoyéticas, que pueden ser una neoplasia o una inflamación renal, una hipoxia, disminución del oxígeno o enfermedades cardiopulmonares. Eso es cuando de pronto está aumentado el hematocrito. Si está disminuido, podemos pensar en una anemia, un secuestro como tal en el vaso, ¿sí? Puede ser de pronto después de la anestesia que ellos eliminan como tal para eliminarle los anestésicos, entonces siempre van a ver como un secuestro en la parte del vaso, hiperhidratación, llegado el caso que de pronto ustedes a nivel intrahospitalario se pasen de líquidos y estén generando un edema y generen una hiperhidratación y quieren tomar un cuadro hemático postquirúrgico o para mirar cómo va el paciente, puede ser una posible causa. O como tal, pues errores de tomar la muestra, ya sea que en el tubo en donde ustedes tomen la muestra haya un exceso de ECTA que genere pues como tal una hemólisis de estos hemáticos, hemólisis de estos hematocritos. Entonces, esas son como las dos diferencias. En el volumen corpuscular medio es el que yo les estoy comentando pues para que ustedes clasifiquen la anemia. En el volumen corpuscular medio se clasifica en macrocítico, que es aumentado, y microcítico, que es disminuido. Entonces, cuando está aumentado, que son la parte de los macrocíticos, pueden ser anemias regenerativas, como les venía diciendo, la clasificación de ellos, pero más que todo es por deficiencia de pronto de ácido fólico o vitamina B12. Otra causa puede ser leucemia felina, ¿sí? O de pronto es fisiológico o es propio en algunas razas específicas. En este caso, pues el caniche es una raza específica que siempre de pronto va a presentar una macrocitosis a nivel del volumen corpuscular medio.
o pues muestras viejas también, que no se procesaron en un rango de 24 horas, menores a 24 horas, o pierdan la cadena de refrigeración. Cuando son disminuidas, pues se evalúan como microcíticas. Entonces, en estas son deficiencia de hierro o vitamina B6 o alteraciones en la maduración de la parte de la médula ósea. Anemias ferropénicas, que son deficiencias también de hierro, o un chub portosistémico, que es enfermedad como tal en la parte hepática. O también es fisiológico en algunas razas específicas, como el Akita, el Charpey, el Chiva y el Inú. Entonces, esas son como la clasificación aumentada o disminuida dependiendo pues de la anemia. La otra pues que yo les decía que ustedes siempre pues tienen que mirar para clasificar la anemia, la repito, es el volumen corpuscular medio y el otro la concentración de hemoglobina corpuscular. Entonces ustedes miran dependiendo de esas dos si están aumentadas o disminuidas para generar un nombre y un apellido. Entonces, en este caso, si está aumentada sería hipercrómica y si está disminuida sería hipocrómica. Entonces, el nombre del apellido, le repito, entonces está aumentada, macrocítica, y en este rango de la concentración de hemoglobina también está aumentado, entonces sería hipercrómica, entonces sería macrocítica, hipercrómica. Si en el volumen corpuscular medio está disminuida, microcítica, y en el otro está también disminuida, sería hipocrómica. Entonces, el nombre y el apellido sería microcítica, hipocrómica. Entonces, cuando una está aumentada o disminuida, sería macrocítica y aquí sería hipocrómica. Ahí ustedes van jugando, pero siempre tener un nombre y un apellido para que ustedes se guíen dependiendo si es una anemia regenerativa o no. Entonces, cuando esta está aumentada, que sería la parte hipercrómica, puede ser por hemólisis, cuerpos de Heinz o falsos de aumento de una lipidemia. Entonces, lo que yo les decía, cuando el paciente no va en ayunas, la muestra pues sale un poco alterada y pues nos puede generar rangos erróneos. Entonces, es importante que el paciente pues venga en ayunas. Cuando está disminuida, pues también puede ser un déficit de hierro o de vitamina B6 o disminución de la síntesis de hemoglobina y pues esta nos puede generar una anemia regenerativa, la cual le podemos suministrar un poco de hierro al paciente y para poder como compensar un poco la médula ósea. Por otro lado, pues ya hablamos de los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que es la primera pues línea de defensa. Entonces, la primera que va a enfrentar cualquier tipo de virus son los neutrófilos. Entonces, esta se designa como una neutrofilia cuando están aumentados. Esta puede ser fisiológica, puede ser que el paciente haya venido corriendo en un ejercicio, tenga mucho estrés o una excitación por algún proceso fisiológico, esta se puede aumentar. Inducida por corticoides o medicación específica, ya sea por una enfermedad como el Cushing, estrés, una enfermedad crónica o también por dolor. Neoplasias también se aumenta mucho la parte de los neutrófilos. También puede ser por una infección o un inicio de infección, una traumatología por algún accidente, necrosis llegado al caso por un tejido muerto o una neoplasia, una enfermedad inmunomediada o enfermedad mieloproliferativa como la leucemia granulocítica o la leucemia ósea felinos en felinos. La neutropenia pues ya es disminución de los neutrófilos. En esta sería pues más que todo por infecciones ya muy agudas o sobreagudas como la peritonitis, un piómetra, una septicemia, una mastitis, un shock endosistémico o endotóxico, algo anafiláctico por alguna alergia. Por otro lado, inmunosupresión, puede ser por estrógenos o cuando el paciente está incubando cualquier enfermedad viral como el parvo, el moquillo, el Ehrlichia, anaplasma,
sida felino, leucemia felina. Todo este tipo de virus siempre pues nos va a disminuir porque ellos son como la primera célula que ataca y fagocita todos estos virus, entonces van a estar bajos por las mismas enfermedades. La segunda línea de defensa son los linfocitos. Entonces, una linfocitosis es cuando están aumentados. Podemos llegar a pensar que en cachorros pues es normal, ¿sí? Porque ahora están generando una memoria del sistema inmunológico. También puede ser inducida pues por un dolor, por un trauma o una excitación de cualquier tipo externo. O de pronto puede ser por una enfermedad de Addison, que es una parte pues renal, o una leucemia linfoproliferativa a nivel como tal que ataca la médula ósea. Cuando hay una linfopenia, más que todo pues cuando se disminuye, es por una inmunosupresión, llegado el caso por corticoides. También pueden pensar pues porque el paciente tiene una enfermedad primaria que puede ser el Cushing o una enfermedad por traumatismo o una neoplasia. También podemos pensar en enfermedades víricas, como les dije, ellos también fagocitan los virus y generan disminución de esto, como el moquillo, la panleucopenia, el SIDA, el parvo, la erliquia o anaplasma. Por otro lado, pues cuando hay una recolección a nivel pulmonar, como el quilotórax o un edema pulmonar también podemos llegar a pensar, o una inmunosupresión como tal del paciente. Los monocitos, que vendría siendo la tercera línea de defensa de los glóbulos blancos, en esta pues más que todo se elevan, ¿sí? Muy rara vez ellos se disminuyen. Cuando se disminuyen, pues más que todo es que la muestra queda mal tomada o de pronto la máquina está fallando, pero normalmente ellos siempre están normales o están aumentados. Entonces, cuando están aumentados, es más que todo por una inmunosupresión o inducida por la parte de los corticoides, una inflamación o infecciones ya crónicas agudas que pasan a crónicas. En este caso, más que todo es por llegar al caso el paciente tenga contacto con hongos o tenga una necrosis tisular por una quemadura o también por enfermedades virales. Y pues por último tenemos la parte de los eosinófilos, que ya sería la última línea de defensa de los glóbulos blancos. Ellas también siempre, por lo general, están normales o aumentadas. Cuando están muy aumentadas, lo relacionan por tres tipos. Puede ser uno por la carga parasitaria que tenga el paciente, dos por procesos o un choque anafiláctico o un proceso donde el paciente esté generando una hipersensibilidad, ya sea un fármaco, una picadura o pues a la parte externa, o ya sería por una enfermedad básica que sería una masa, una neoplasia o un hipotiroidismo. Eso se evaluarían por los tres tipos para que ustedes se guíen en la parte de cuando se aumentan o se disminuyen la parte de los eosinófilos. Y estas son las patologías que ustedes pueden llegar a observar a nivel de microscopio. Si ustedes desean pues hacer un recuento plaquetario y quieren o les envían un recuento manual para observar qué tipo de células tienen o mirar de pronto qué patologías puede llegar a presentar. Entonces, acá les traigo unas imágenes, pues son un poco más gráficas de lo normal, pero pues son para que ustedes tengan una idea de cómo se ven a nivel microscópico. Entonces, hablamos pues de los esferocitos. Entonces, como tal, ustedes lo pueden observar de esta manera. Son células que como tal no tienen núcleo. Y esas patologías pues nos pueden llegar a indicar que el paciente puede llegar a tener una enfermedad viral. Puede ser porque como tal fagocitó el virus, las primeras células de defensa y pierden su núcleo. Entonces se van a ver así como en forma de moneda. Entonces ahí ustedes pueden llegar a pensar, de pronto el paciente tenga una enfermedad hemoparasitaria o viral
se recomienda hacer el test para que ustedes como confirmen esta patología, y también nos puede llegar a presentar pues anemias. Por otro lado, pues hablamos de los cuerpos de Heinz. Los cuerpos de Heinz, más que todo, es cuando hay desnaturalización de la hemoglobina. Entonces, si ustedes pueden ver, en esta parte del glóbulo rojo se empieza a desnaturalizar o descomponer. Si ustedes pueden ver la conformidad celular, se ve un poco desigual. Entonces, esos punticos que se ven en conjuntos, uno pequeño y uno grande, es desnaturalización como tal de la membrana y puede ser un proceso infeccioso o alérgico. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Hablamos de toxicidad neutrofílica. Entonces, ahí es cuando el neutrófilo fagocita en primera fase pues el virus, y se ve de esta forma, que él lo fagocita y empieza a tornarse de un color diferente o se ve un poco más grande, y empieza en la parte de alrededor con los puntos de celularidad disformes. Si lo ven ahí en la imagen que les estoy señalando verde, el neutrófilo fagocitó el virus y empieza a desnaturalizarse poco a poco hasta quedar pues de esta manera, como los esferocitos. Por otro lado, hablamos de los esquitocitos. Esto es más que todo también desnaturalización como tal de las células que las dañan y las descomponen, formando como tal daño a nivel celular, y esto puede ser por anemias o por algún parásito también reactivo. Si ustedes pueden ver, quedan pedacitos a nivel de cada célula. Cuando hay aglutinación, que a veces se llama pues forma de medallones, se aglutinan muchas células en conjunto en una sola. Es porque hay baja hemoglobina y las células tienen que ir a robar su aire, por decirlo así, a otras células para que puedan mantenerse de forma circular. Entonces ahí pues el paciente tiene una oxigenación incorrecta. Entonces ellos se aglutinan para robar oxígeno y poder solventar sus déficits o sus necesidades. Y lo otro pues es como tal la parte de hemobartonela, que se da pues en grandes, pero también se puede observar que dentro de cada célula pues hay un parásito que me está generando pues esta hemólisis, ya puede ser por la Ehrlichia o anaplasma, que una vez pues ya el virus fagocitó, perdón, los glóbulos blancos fagocitaron el virus, hay de esa desnaturalización, el virus se apodera como tal del oxígeno y de la membrana de estas células. Entonces se van a ver así como ese tipo de parásitos. Si ustedes pueden ver, no tienen un núcleo correcto y pues están en toda la parte circular de la membrana, no tienen un núcleo como tal correcto. Entonces eso es lo que nos van a mostrar de pronto la patología a nivel microscópico de las células, para que ustedes pues tengan un poquito la idea de cómo se vería. Y listo, muchachos, esto sería pues la clase de hematología, lo que quería comentarles a todos respecto a cada uno de cómo interpretación de cada uno de esta parte hematológica. Entonces, si quieren, ahora pasamos pues a la parte de preguntas. Las personas que me quieran hacer preguntas, por favor, pues activa los micrófonos y me comentan cualquier duda que de pronto les haya quedado en clase. Doctora, buenas noches. Mi pregunta. Buenas noches. Cuando en el cuadrito de los hemáticos, cuando uno hace la división y después la multiplicación, eso uno lo hace con el examen de sangre, en este caso que uno lo toma durante el día.
Sí, o sea, ahí yo les dejo las fórmulas en las diapositivas para que ustedes confirmen si el paciente de pronto tiene una anemia o no. El examen solo pues tiene validez, como les dije, 5 días, ya que la médula ósea todo el tiempo va a regenerarnos células nuevas y pues todo el tiempo va a cambiar. Puede ser que puede tener mañana una anemia, pasado mañana tengo una trombocitopenia, pero entonces esas fórmulas pues yo las manejo mucho para confirmar, porque a veces el paciente puede tener una anemia no regenerativa en el examen físico, pero en el hemograma me sale que está normal. Entonces saco la fórmula y confirmo para que ustedes pues lo tengan en cuenta. Pero eso solo es cuando ustedes toman el hemático. 5 días de validez. De resto, tienen que volver a tomar uno nuevo para mirar cómo evolucionó o no evolucionó el paciente. Ah, ok. En este caso, los porcentajes o números que sacamos nosotros recién era de un examen que usted tenía, que lo comparamos con el rango normal, ¿o no? ¿Eso fue? Sí, es exacto. Ahí era para que ustedes me entendieran un poco cómo serían las fórmulas y cómo pues sería pues el valor verdadero, ¿sí? Pero entonces ustedes confirman, llegaba el caso que, digamos, a mí me dio más que en la máquina, pero entonces la máquina de pronto se equivocó porque si me está dando un hematocrito de de cierto porcentaje y en la fórmula me da más o menos, entonces tú de pronto te centras más en ese resultado que te da con las fórmulas que te di. Te lo puedes confirmar o puede ser que te dé más o menos. Mm, ya. Ya, profesora, gracias. Vale. Bueno, acá me preguntan por el chat, buenas noches, ¿en qué casos o patologías encontramos toxicidad neutrofílica? Eh, Más que todo, cuando hablamos de toxicidad, hablamos más que todo de hongos, cuando hay neumonía por aspiración, que el paciente de pronto esté en contacto con alguna humedad en el ambiente y genere como tal una toxicidad a nivel pulmonar. Entonces, en las placas podemos encontrar hongos o rastros como tal de esta serie. Pero entonces, toxicidad como tal, la más común es por hongos, por la aspergilosis. Se ven esos hongos bastante alterados. Y lo otro, pues ya es más que todo por hemoparásitos, pero eso ya es como virus. Pero si me hablas de toxicidad, la más común es por hongos. Me hacen otra pregunta, la cantidad de muestra de sangre y si es refrigerada y el tiempo máximo desde el momento de la toma de la muestra de sangre hasta el proceso en laboratorio. Toma, toma de... bueno, pues les comento. Si ustedes toman la muestra y la procesan de inmediato, no tiene ningún... eh, que de pronto les den rangos diferentes. Si ustedes toman la muestra y la quieren refrigerar, al menos denle un chance de que la muestra se compacte un poco, por lo menos de unos 10 a 15 minutos para meterla en el refrigerador, en el cual pues solamente puede durar 12 horas. Como les dije, la composición de las células va a cambiar si ustedes no hacen la refrigeración correcta o la dejan mucho tiempo en refrigeración. Después de que ustedes la refrigeren, digamos 2 horas porque el de laboratorio no está o está 2 horas el laboratorio. La sacan del refrigerador, la dejan reposar un poquito y luego si la pasan a la máquina. Pero después de 24 horas la muestra ya no les sirve si no está refrigerada o está refrigerada porque la composición cambia mucho.
Entonces, le recomiendo pues la refrigeración. No que la echen al congelador, sino la parte de una temperatura del rango de vacunas, que es de 4 a 5 grados. Otra pregunta dice, ¿a partir de qué porcentajes de hematocrito se debe realizar una transfusión sanguínea? Menor a 12. Menor a 12 el hematocrito y hemoglobina menor a 6 o en 6. O sea, un hematocrito de 12 o una hemoglobina de 6, el paciente ya lo tienen que transfundir, sí o sí. Y el rango ya como tal medio mínimo en 18, que ustedes piensen de pronto posible transfusión. Pero si ya están 12, lo tienen que transfundir de forma rápida. Recordar hacer pues la prueba de compatibilidad y a los pacientes que de pronto ustedes decían hacerle la transfusión, agregarles Betistán, que es un antihistamínico, y un corticoides para no generar una reacción alérgica por la sangre. Menor a 2, hematocrito menor a 12. 12. O sea, si están 12, ustedes lo transfunden, o sea, ya necesita una transfusión. Si el paciente está en 18, lo piensan y toman el hemático en tantas horas y si ven que sigue disminuyendo, entonces ahí sí le hacen la transfusión. Pero un hematoquito pues normal, que yo considere una porción normal, es de 24 a 36, ¿sí? Que es normal. Pero si ya están 18, ustedes dicen, ¿por qué me está bajando el hematocrito? Entonces ahí usted juega con la parte clínica, que es por qué le está bajando la hemoglobina y el hematocrito al paciente. Entonces ustedes con la parte médica pues van a observar la enfermedad y pues dar como tal de raíz con la enfermedad primaria. Si ya están 12, lo transfunde. Y también, como les dije, el hematocrito va muy de conjunto con la hemoglobina porque es la que nos va a dar la oxigenación. Entonces, si esta también está disminuida, pues lo que ustedes tienen que hacer pues es la transfusión. 6. Hemoglobina menor a 6. En 6 o pues, menor a 6, yo creo que el paciente ya no respira. Ya está en las últimas. Sí. 6, ok. Y después me decía administrarle un... Bueno, ahí ustedes tienen que hacer la compatibilidad con el paciente que ustedes quieran transfundir. Entonces, lo que hacen pues es en una lámina con los sueros, el plasma de ambos hematocritos o ambos tubos, los unen con la sangre del donante y del receptor y si hay aglutinación o no, para mirar si el paciente posiblemente puede ser compatible. Y el receptor, que es el que va a recibir la sangre del paciente transfundido, tienen que agregarle 15 minutos antes dexametasona y un betistán o un antihistamínico para no generar reacción. Dexametasona y betistán o un antihistamínico, que pues aquí se llama así en Colombia, no sé si de pronto pues allá ustedes tengan, pero si no, pues un antihistamínico y un corticoide. Y luego pues así pasar la transfusión sanguínea. Antes, 15 minutos antes. Sí, siempre. Otra pregunta. La presencia de linfocitos activos que nos indica. Cuando los linfocitos como tal, pues es la segunda línea de inmunidad del paciente. Entonces, cuando está aumentada, básicamente puede ser por una enfermedad primaria, que puede ser alguna enfermedad de Addison o de pronto una leucemia o sida felina. O en caso como tal, pues un dolor agudo o crónico que esté presentando el paciente por X o Y razón. Puede ser por una posvacunación que el paciente haya generado una linfocitosis o está reactivando este órgano, que es la segunda línea de defensa. Pero más que todo más que todo a mí me han llegado por casos de vacunación o que el paciente esté generando reacción de sida o leucemia o por virus,
como tal del parvo o del moquillo. Buenas noches, doctora. Una pregunta. Señor, buenas noches. ¿A qué velocidad usted recomienda que configuremos en la centrífuga para tener plasma? Bueno, ahí se sería como tal en la centrifugadora. Yo las revoluciones que manejo es a 500 y la manejo a 4 minutos. Tengo suero. Ahí obtengo el suero. Con esos 4 o 5 minutos que la muestra se centrifugue, obtengo el suero. Entonces ahí puede ser que sea lipémico o no, dependiendo si el paciente haya ayunado. Ok, doctora, muchísimas gracias. Otra pregunta que le quiero hacer es que en la serie de leucocitos siempre están representados por el símbolo del Michi y también representado por el símbolo del porcentaje. La pregunta es, ¿a cuál de los dos les hago caso? Porque ambos... Al porcentuado. Al porcentuado, pero pues es que eso depende de las máquinas. Digamos acá, pues yo los manejo más en la parte de los porcentuados, que es, perdón, el de Michi, que creo que es el que tú me dices que es el numeral, ¿sí? ¿Sí estoy en lo correcto? Sí, al numeral, que vendría a Ajá. ser, eso vendría a ser los valores absolutos y el otro sería, por porcentaje, sería el valor relativo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, tú tomas el que está el valor relativo, que es el que como tal nos va a dar el certero, porque los otros son de la máquina, el porcentaje que nos da la máquina. Pero tú te vas más que todo por los relativos para obtener una correcta interpretación. Si están aumentados, pero más que todo es el relativo. Ujú. Ah, ok, muchas gracias. Listo. Dice, ¿se pueden aplicar fármacos al animal enfermo y al día siguiente tomar la muestra sanguínea o solo aplicar vitaminas? Eh, pues ahí va mucho la parte médica, sí, dependiendo del caso clínico, si el paciente, eh, como les decía, si llegó de urgencia, se le puede tomar un hemático en el momento, compensar el paciente. Según los signos clínicos, ustedes suministran los medicamentos correctos y luego pues se hacen un post hemático para ver si compensó o no. Pero pues esto va en conjunto de la medicina, ¿sí? Dependiendo de lo que tú quieras observar. Pero como tal, pues las vitaminas o algún fármaco, pues me va a alterar un poco, pero dependiendo de la sintomatología del paciente. Digamos, ejemplo, te pongo un ejemplo, si el paciente llegó con una carga de linfocitos muy alta o está muy reactivo y tú pues le aplicaste algún antibiótico y a los 8 días o a los 4 días tú le tomas otro hemático y ves que los linfocitos ya regularon un poco, entonces quiere decir que el medicamento pues está haciendo efecto. Pero entonces eso va muy de la mano con lo que tú quieras llegar pues a obtener o a observar dependiendo del caso. Otra pregunta que me dicen, ¿se puede repetir la parte sobre la transfusión del donante y del receptor? Bueno, pues esto ya sería pues otra clase de transfusión, no pasa nada. Un hematocrito para que ustedes tengan en cuenta para hacer una transfusión, el hematocrito debe estar en 12, ¿sí? Llegar a pensar en una transfusión cuando el hematocrito está en 18. Una hemoglobina, para que ustedes lleguen a pensar que esto necesita transfusión en 8, y cuando la hemoglobina está en 6, pues ya sí o sí el paciente requiere transfusión. Ustedes que tienen que hacer una compatibilidad de sangre. Entonces, buscan ustedes un donante, ¿sí? Entonces, el donante, le sacamos una muestra de sangre junto con la del receptor, que es el que va a recibir la sangre para compensar su hematocrito y su hemoglobina. Entonces, lo que yo hago es en una placa, pongo una gota de cada uno del donante y del receptor. Entonces, si la muestra se aglutina, aglutinación me quiere decir que si hay pepitas en
o hay destrucción de hemólisis en esta muestra, el paciente no es compatible con el donante. En cambio, si de pronto la muestra se compaginan muy bien y generan pues una cantidad, o sea, se conserva la celularidad, ustedes se dan cuenta. O sea, si ustedes ven, si combinan ambas sangres, de una vez aparecen pepitas, ya eso es aglutinación y no, ¿sí? Entonces, cuando no aparecen esas pepitas, quiere decir que sí es positivo o si es compatible con el donante. Entonces, lo que se hace es que 15 minutos antes al receptor, que es al paciente que necesita la transfusión, ustedes le tienen que administrar un corticoide. En este caso, pues yo uso mucho la dexametasona. Y un antihistamínico, en este caso, yo uso el Betistan 15 minutos antes para hacer una inmunosupresión del paciente y que no me vaya a generar una reacción adversa a la sangre del donante. Y lo otro que yo les comentaba es pues centrifugar la muestra antes de pronto hacer la prueba para mirar pues lo que les decía, si el paciente viene en ayuno o no, porque a veces eso es importante y las muestras de pronto generan alguna reacción. La última pregunta que me dicen en el chat, la presencia de macroplaquetas y plaquetas gigantes que nos indican una sobrehidratación del paciente o una trombocitosis. Entonces, esto es cuando de pronto el paciente está sobrehidratado, ¿sí? O presenta una deshidratación. Lo que yo les comentaba que a veces cuando hay aglutinación, que a veces muchas células roban oxígeno de otras y se convierten en unos anillos. Algunas veces se generan que hay tanta deshidratación que el paciente tiene que, perdón, que el hematocrito tiene que robar hemoglobina de otro para compensar su déficit, a tal punto de que esta célula queda muy grande. Pero eso es cuando hay un acúmulo de muchas. Entonces puede ser una deshidratación del paciente, porque no hay suficiente hemoglobina y tiene que robarla del vecino para poder solventar los déficits de la célula. Y bueno, muchachos, creo que es todo. Respondo pues la última que me acaban de preguntar. Una unidad de sangre, ¿qué porcentaje de hematocrito llega a subir aproximadamente? Bueno, para que ustedes miren, se hace una toma de hemático a las 12 o 18 horas. Tiene que subir, llegado el caso, a 4 rangos. Sigamos, si están 12, tiene que subir 12, 3, 14, 15, a 16 o 18. ¿Sí? Pero se toma una muestra de sangre, un hematocrito a las 12 o a las 18 horas para mirar si compensó o no. O a veces lo dejamos hasta 24 horas, que no pasen de un día. Si ya no responden un día, busquen otro donante o busquen la causa principal del paciente porque no me está recibiendo de manera correcta la sangre. Y ya, muchachos, entonces, si de pronto tienen alguna otra pregunta, la pueden preguntar a la asesora y yo en el transcurso de la semana, pues con mucho gusto les comento cualquier cosa o les respondo, ¿sí? Durante la semana. Me demoro un poquito, pero yo les contesto cualquier duda o pregunta. Las diapositivas se las dejo con la asesora para que las tengan en cuenta y las miren y de pronto pues les sirva en su vida profesional. Entonces, un gusto pues haberles dictado la clase, un saludo pues desde Colombia y pues espero pues me hayan entendido y que tengan una feliz noche.